Chicos, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá, 2:31, ya conectadísimos, súper listos para la clase del día de hoy, miércoles 7 de diciembre, que es un día diferente, es un día un poco raro, un poco preocupante, un poco todo, ¿verdad? Un poco de incertidumbre, de temor, de expectativa, qué es lo que va a pasar, no sabemos, nadie sabe en este momento lo que viene ahora, en las próximas horas. Me imagino que todos están enterados, ¿verdad? O de repente hay alguien por ahí que de repente no sepa de lo que estamos comentando, de lo que estamos tratando de, ¿no? Decir. Todos estamos enterados, chicos. Estamos viendo las noticias, el Facebook, el WhatsApp, por todos lados la noticia nos llega, por todos los lados, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues chicos, vamos a tratar de desarrollar la clase. De verdad que nos gustaría ponernos a hablar de otras cosas, pero no va a ser posible. Tenemos que avanzar en lo que a nosotros nos corresponde, pues chicos, porque... hola Gonzalo, hola, ¿qué tal? Stephanie, buenas tardes. Sí, a ver chicos, permítame un ratito, permítame. Ya, fui a cerrar mi puerta con llave para que no entre nadie. Sí, chicos, les decía, ¿no? Les decía que, hola Francisco, sí, si bien es cierto, somos ciudadanos, es nuestra primera gran responsabilidad estar informados y también tener una opinión al respecto de lo que ocurre, porque de todas maneras nos va a repercutir de alguna manera. O sea, ahora mismo, por ejemplo, más tarde va a haber toque de queda. Ahorita las aulas presenciales de SEBRE han sido canceladas y están haciendo las clases virtuales. Así, ahorita están me imagino que están ahí ajetreados, mandando los links para que puedan entrar a hacer sus clases con normalidad. Así que ya nos está repercutiendo, ¿te das cuenta? Nos está ya, digamos que, perjudicando, podríamos decir, ¿no? Y vamos a ver qué viene después, ¿no? ¿Qué viene si es que este golpe de Estado es lo que procede o si lo que procede es la vacancia? No sabemos, porque ahorita estamos en una confusión, ¿no? Seguro que en las próximas horas, minutos, los constitucionalistas, ¿no? Las personas especialistas en interpretar la Constitución van a comenzar a darnos luces acerca de si lo que procede es la vacancia o si lo que procede es el golpe, aunque el golpe lo veo más difícil porque no hay apoyo, ¿verdad? Todo lo que estamos informándonos es que no hay apoyo de las Fuerzas Armadas ni del Ejecutivo, porque los ministros están renunciando. Entonces, sin apoyo no tiene acá más, ¿no? No hay mayor sustento. Sí, chicos, ahorita que estoy acá en la clase ya no sé nada de las noticias. Ya ustedes van a estar mitad escuchando los incas, mitad escuchando lo que está pasando con Pedro Castillo, ¿sí o no? Ustedes van a estar la orejita en los dos lados. Ya, chicos, como les decía, somos ciudadanos, tenemos que estar informados, pero también nuestra responsabilidad es como estudiantes y nosotros tenemos que continuar con nuestras cosas, porque si queremos cambiar en algo nuestra situación, ¿no? Cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia, los errores que hemos cometido. Entonces, si queremos eso, tenemos que comenzar por aportar, ¿no? Esto de acá, ¿no? ¿Qué he puesto? Eso no. Puse algo equivocado. Ya. Entonces, vamos a lo nuestro, porque desde lo que cada uno le compete es donde nosotros podemos apoyar. Así es, jóvenes. Tú, si tienes que estudiar, estudia. Si trabajas, trabaja, porque de esa manera tú estás aportando a que pues las cosas vayan por donde tienen que ir, ¿ya? Si nos quedamos solamente de brazos cruzados como espectadores, no tenemos ningún papel más, ¿no? Entonces hay que hacer que lo que nos corresponde, que es estudiar. Así que esta tarde continuamos con nuestras clases y ya saliendo de las clases a las 4:20 corremos a ver la noticia que está pasando, ¿ya? Así que ahorita nos concentramos acá porque tenemos un examen muy cerca, ¿no? El 18 de diciembre tenemos un examen, ¿ok? Muy bien, chicos. Hola otra vez, buenas tardes con todos los últimos que se agregaron a la clase y comenzamos. A ver, hoy día trabajamos, jóvenes,
el intermedio tardío y el Tahuantinsuyo. Recordando que el intermedio tardío también lo puedes llamar estados regionales o también segundo desarrollo regional, ¿ok? Es válido, es, digamos que acertado que tú digas intermedio tardío, desarrollo regional o estados regionales. Este periodo va aproximadamente desde el siglo XII hasta el siglo XV. Ya es un periodo relativamente corto, muy bien, del siglo XII al siglo XV, y las características que vamos a encontrar en este periodo, número uno, es que estamos frente a culturas de tipo regionales. Son aquellas culturas que se van a establecer en un lugar específico y ahí va a ser su órbita de desarrollo, o sea, no van a expandirse más, no van a influenciar hacia otros lugares, solamente van a abarcar donde se van a desarrollar y van a tener pues una identidad propia, una cultura autónoma, porque no van a tener influencia de nadie más. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Chinchas, los Chinchas van a estar ubicados en el Valle de Chincha, departamento de Ica, y ahí los vas a ver. No los vas a ver a los Chinchas en Amazonas, no los vas a ver en Cajamarca, ni en Arequipa, ni en la sierra, ni en ningún lado. Solamente los vas a ver en Ica. Es una cultura regional porque abarcó una región y su identidad fue autónoma, porque no va a tener copia, sino va a desarrollar su cerámica, su comercio, su clase gobernante. Entonces, así son las culturas de este periodo, regionales, ¿ok? Otra característica es que entre ellos van a haber enfrentamientos, porque es una etapa de muchos conflictos. Los chachapoyas, los chancas, los aymaras, los incas, los sicán, los chimú, son pueblos militares, ¿no? Militaristas que se van a enfrentar. Profesor, ¿y por qué se enfrentan? Se enfrentan por espacio, ¿no? Por tierras, y se enfrentan por agua, jóvenes. El agua, que es un recurso tan importante que yo estoy segura que tú entiendes la importancia de tener agua y que debes racionalizar el agua en tu casa y ser responsable, ¿verdad? Usando el agua, porque dicen que en los próximos, ¿no?, años que se vienen, vamos a tener problemas por la escasez de este recurso. Entonces, para el hombre andino del Perú antiguo, el agua era pues vital, era pues lo más importante, porque de eso dependía su propia existencia. Si no había agua, ¿cómo podían ellos cultivar sus tierras y cómo podían obtener producción para sobrevivir? Imposible. Entonces, los conflictos que vamos a ver en este periodo son por tierras y por agua. Aquel que controle tierra y aguas es el que se va a convertir en el más poderoso. De todas estas culturas que tú observas en ese mapa, ¿quién crees tú que podía ser muy poderoso por tener tierras? Chimú, ¿verdad? ¿Qué me dices? ¿Estás de acuerdo conmigo que Chimú podía reunir la característica que te estoy diciendo? Mira, ve, expansión, tiene tierras y también controla el recurso del agua. Claro que sí. Entonces, el poder de Chimú, por ejemplo, se va a basar en esos recursos, tierra y agua, que es lo que va a causar los grandes enfrentamientos de este periodo. Y como última característica podemos mencionar que acá los que van a terminar conquistando a la mayoría de estos pueblos son los incas, ¿ya? Los incas van a llegar arrasadoramente y los van a conquistar. No a todos, pero sí a la gran mayoría de estos pueblos, ¿ok? Muy bien, chicos. Podríamos decir como una última característica también que estas culturas van a surgir de la desintegración de los Wari. Ya solamente lo dejamos indicado, no lo vamos a explayar más, pero estas culturas van a surgir, la mayoría de ellas, de la desintegración de la cultura Wari. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, en el mapa a los Sicán en Lambayeque, a los Aymaras en el altiplano, tenemos a los Chincha en Ica, a Cajamarca, ¿no? Tenemos la cultura amazonas, los Chimú, los Huancas en la Sierra Central, los Ichma en la
zona de Lima, entre otros más, ¿ok? Porque ahí faltan más, ¿ah? Pero hemos puesto algunos de los más importantes, ¿ok? Los chachapoyas son los hombres de la montaña. Son aquellos peruanos, ¿no? Que van a vivir hacia la parte de San Martín, Amazonas, y van a aprovechar la altura de ese escenario, porque la zona de selva alta llega pues a una altura de 2.000 metros, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, una zona de altura, ¿no? Selva, que les va a dar la ventaja de poder utilizar eso a su favor, porque de esa manera cuando los pueblos querían atacarlos, los chachapoyas podían utilizar la altura para resguardarse mejor y para generar una mejor defensa también, porque imagínate que tú vas a ser atacado y si tú estás en una parte alta, tú puedes vigilar siempre, ¿no? Todo el tiempo, si es que hay pueblos que están acercándose para atacarte. Entonces, les daba una ventaja y ellos también van a utilizar, ¿no? Ese escenario, ¿no? Ese relieve para poder adecuarlo a sus edificaciones que van a hacer. Mira, por ejemplo, si yo te muestro por acá, acá, justo estaba con la noticia de acá de RPP, chicos, como yo estoy en la computadora siempre, porque si salgo a la sala me distraigo mucho, yo todo lo veo acá en mi laptop. Si yo pongo acá, estaba justo viendo las noticias que les estaba comentando, pero ahorita no, ahorita vamos a ver parte de la fortificación de los chachapoyas. Vamos a poner acá Cuelap. Bueno, en Amazonas. Escuela está en Amazonas, ya chicos, porque la cultura de Chachapoyas está entre Amazonas y San Martín, pero el complejo de Cuela está en la parte de Amazonas, ¿ok? Mira, como puedes observar, que es un lugar muy bonito, te lo digo porque yo lo conocí hace más de 10 años cuando pude viajar acá, y era un lugar precioso, chicos, muy lindo porque es selva, hace calor, hace fresco, muy bonito, y toda esta parte que estamos observando, mira, es la edificación que ellos van a construir, que es de tipo urbano ceremonial, como puedes ver, ¿no? Pero también cuentan con unas grandes paredes desde donde ellos utilizaban para resguardarse de los ataques. Mira, como por ejemplo, mira esta pared tan alta que ves acá, ¿no? Que es parte de la edificación que ellos van a levantar. Hay una más que es la parte de la entrada, que está acá, mira. Mira esta parte de entrada. Es un ingreso estrecho, ¿no? Bastante estrecho, que lo que han hecho los Cuelap es acá transformar este tipo de montaña, ¿no? Lo han transformado y acá mismo ellos han utilizado esto como una especie de fortificación que los protegía, ¿no? De los ataques. Y esta pared, jóvenes, es bastante alta. Yo cuando me tomé mi foto ahí, que por ahí debo tener mis fotos, yo aparezco chiquitita ahí un costadito. Es una cosita así como de una hormiguita que aparezco ahí, porque esto de acá es bastante alto, ¿no? Bastante altura. Y después, mira, acá hay más imágenes, ¿no? Acá hay más imágenes de sus paredes altas. ¿Por qué crees que hacían las paredes tan altas? ¿Por qué? Para defensa, pues para defensa del ataque de sus enemigos como los incas. Muy bien, pero Cuelap, jóvenes, Cuelap no es lo único. También, por ejemplo, tienes al Gran Pajatén. Mira, el Gran Pajatén también es otro lugar de los chachapoyas que no está abierto al público, ¿ya? Esto tiene que ver, jóvenes, que no le permiten al público ingresar, porque es una zona que está muy deteriorada y hay que resguardar, ¿no? Hay que cuidarlo. Si los visitantes entraran, pues peligraría, ¿no? Todo esto que nos han dejado los chachapoyas porque están pues bastante frágiles. Entonces, para ingresar a este lugar, básicamente tú tendrías que entrar con un permiso de investigación, de estudio, ¿no? Entonces no está permitido al público en general. Yo cuando estuve en Amazonas hace años, yo visité Cuela, pero el Gran Pajatén no lo visité porque yo no fui para estudiar, yo fui solamente como a conocer, como cualquier persona, ¿ok? Ahí está, mira, ¿ves? Sería muy simpático conocer todo esto, ¿no? Pero lamentablemente no permiten el ingreso. Ya, chicos, esto es el Gran Pajatén, que también es parte de la cultura de los chachas. También tenemos, chicos, de ellos lo que es
los sarcófagos de Carajía, ¿ya? Los sarcófagos de Carajía son unas tumbas que tú estás viendo ahí en la imagen, donde depositaban el cuerpo de algún gobernante que moría, ¿no? Profesora, ¿por qué hacían eso los chachapoyas, no? ¿Por qué utilizaban estos sarcófagos? Mira, los ponían ahí como último descanso de la persona que moría, pero lo más curioso es ver dónde los colocaban, porque esos sarcófagos, ¿dónde crees tú que están? Mira, ahorita lo vamos a poner. Sarcófagos de Carajía. ¿Dónde crees que lo ponían? Acá te lo voy a enseñar, no te preocupes. Te lo voy a mostrar todo. ¿Dónde está una buena imagen? ¿Viste esta imagen? Esta de acá está mejor. ¿Ves a la chica que está ahí tomando la foto? Ya, así, si tú vas a conocer los sarcófagos de Carajía, así desde esa distancia vas a poder ver los sarcófagos. Profesora, ¿dónde están los sarcófagos que no los puedo ver? Los sarcófagos están donde el cursor está anotando ahorita la pantalla. Donde está el cursor moviéndose, ahí están los sarcófagos de Carajía, que se ven muy pequeñitos, ¿ok? Porque así los colocaban los chachapoyas. ¿Por qué? Primero, para que resguardar del asalto de los ladrones que robaban, ¿no?, los objetos de valor que se colocaban al interior con el cuerpo del difunto. Y además porque la creencia de la gente era que los personajes que estaban colocados ahí podían ser como protectores de la montaña y la energía que irradiaban podía proteger a la comunidad que vivían ahí. ¿Te das cuenta? Eran como protectores de la montaña, por eso es que los colocaban en esos lugares altos y por supuesto también para resguardarlos del ataque de asaltantes, ¿no?, que robaban estas tumbas. Y por último, chicos, los pinchudos. Los pinchudos son estas esculturas que tú observas acá de madera, que tienen una imagen masculina, ¿no? Tienen una forma masculina, sobre todo porque te das cuenta que tienen el miembro viril masculino que está exhibiéndose, y por la forma alargada, por el miembro viril que se observa, se piensa que era para culto a la fertilidad. Muy bien. Los chachapoyas van a ser enemigos de los incas hasta que van a ser conquistados finalmente, ¿ya? Y así termina la historia de los chachapoyas. En cuanto a los chancas, son una cultura de la Sierra Sur, entre Huancavelica y Ayacucho, ¿no? Y estamos hablando de grandes guerreros que se van a enfrentar a los incas. Muy bien. Los chancas van a explicar su origen a través de leyendas en donde ellos afirmaban haber salido de las lagunas de Choclococha y Urcococha. ¿Y cómo es eso, jóvenes? ¿No? ¿Dónde sacaron eso? Jóvenes, en el mundo andino es bastante común que tú escucharas ese tipo de leyendas e historias, porque muchos pueblos atribuían su origen a lugares de la naturaleza. Puede ser una laguna, un cerro, un volcán, una cueva, un árbol, entre otras cosas. Y a de esos lugares donde una familia salía, ¿no?, a esos lugares se les llamaba pacarinas. Si yo te pregunto, ¿cuál fue la pacarina de Manco Cápac y Mamaogyo? ¿Tú qué me responderías? El lago Titicaca, ¿sí o no? Si yo te pregunto, ¿cuál fue la pacarina de los hermanos Ayar? ¿Tú qué me dirías? El cerro Tamputoco. ¿Cuál fue la pacarina de los chancas? La laguna de Choclococha y Urcococha. Entonces, esto de acá no solamente es que los chancas lo inventaron y por qué pensaban así, sino que es una forma en que los pueblos trataban de explicar su origen, ¿no? A través de estos elementos de la naturaleza, de donde ellos creían, ¿no?, decían haber salido. Muy bien. Y pues los chancas van a rivalizar con los incas
Y en un primer momento, solamente en un primer momento, los chancas van a derrotar a los incas. Pero eso luego va a cambiar, porque no se va a quedar así. Pero hasta este momento lo vamos a dejar ahí y más adelante vamos a ver qué es lo que pasó, ¿ok? Hacia la parte norte del Perú se va a desarrollar la cultura Sicán. ¿En dónde, profesora? En la ciudad, bueno, ciudad no, en el departamento de Lambayeque. ¿Ok? Porque si digo ciudad, tendría que decir Chiclayo, y no estamos hablando de Chiclayo, estamos hablando de la región del departamento del Lambayeque. Bueno, entonces la cultura se llama Sicán, o si quieres también llámalo Lambayeque. Tiene su origen en una leyenda, la famosa leyenda de Nailam, en la cual se contaba de manera oral por la misma gente del norte del Perú, que Nailam fue un guerrero que llegó desde el norte a través del mar, acompañado de mucha gente, y este personaje Nailam habría sido el fundador de la cultura Sicán. Y como esta gente, ¿no? Este personaje Nailam trajo un ídolo al que todos adoraban, y este ídolo se llamaba Llampayek. Entonces, de ahí con el tiempo apareció la palabra Lambayeque, ¿ya? De Llampayek, ahí apareció la palabra Lambayeque. Jóvenes, una pregunta para ver si están atentos, para ver si han estudiado, para ver si están con ganas de responder. La leyenda de Nailam es tomada por un estudioso alemán que la considera como una prueba de su teoría inmigracionista. ¿Sabrías decirme de qué personaje estamos hablando? A ver, ¿quién es ese estudioso alemán que tomó a la leyenda de Nailam como una de sus pruebas para poder argumentar su teoría inmigracionista sobre el origen de la alta cultura peruana? ¿Quién fue ese personaje, ese estudioso alemán? A ver, voy a esperar 10 segundos, a ver si alguien quiere responder, si alguien tiene la clave de eso, si alguien se anima a darse una respuesta. Se acaba el tiempo, estamos en 5 segundos. Ay, chicos, esta hora da un poco de sueño, ¿verdad? Poquito nada más. Por eso es que estoy con mi café. No sé por qué me parece que no me copiaron bien la pregunta. Ahí está. Ok. Están saliendo las respuestas. Veo algunas buenas y otras no tan buenas. O mejor dicho, hay algunos que han respondido correctamente y otros que se han equivocado, ¿ok? Bien, damos la respuesta correcta. Estamos hablando del estudioso alemán Max Uhle. ¿Ya? Max Uhle era un estudioso alemán que vino al Perú y comenzó a estudiar nuestra cultura. ¿Sabes qué es lo que estudió Max Uhle? Nuestra arquitectura, nada más. No se preocupó en estudiar cerámica, no estudió tumbas, no estudió pues leyendas, no, nada, solamente arquitectura. Y dijo, esta arquitectura piramidal, escalonada, truncada, se parece a la de los mayas. ¡Oh, qué coincidencia! Entonces Maxu le dijo, ¿no será que los mayas han venido al Perú y han dejado su influencia cultural acá? Y también dijo, y la leyenda de Nailam habla de un personaje que vino desde el norte. ¿Este personaje no será por si acaso un guerrero maya? Entonces Max Uhle, con estos argumentos de la leyenda de Nailam, de la arquitectura, que era muy parecida, y también de los vocablos que se hablaban en Mesoamérica y acá en el Perú, eran tan parecidos, ¿no? Como Jequetepeque, Reque, Íllimo, Llampayek, Saña, ¿no? Todos esos vocablos que suenan así tan parecidos. Entonces, Max Uhle, ¿qué es lo que sentenció? Que la cultura peruana procede de los mayas. ¿Te das cuenta? Así de simple. Solamente con estudiar la arquitectura, con agarrarse esta leyenda, el señor Max Uhle dijo que la cultura peruana procede de los mayas. Pero como te dije en su momento, jóvenes, como les dije en su momento, esta teoría de Max Uhle tiene un sustento, tiene un porqué. ¿Y sabes cuál se llama el porqué? Se llama difusionismo, ¿ya? El difusionismo
fue una corriente que estaba de moda, una corriente de pensamiento que estaba de moda en aquellos años, estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX, donde se pensaba que toda cultura que tú pudieses, ¿no?, conocer, toda cultura provenía de una cultura superior, más grandiosa, más, más lograda, ¿no?, más consolidada. Entonces, ese pensamiento Max Zule lo traía en su cabecita. Si él conocía una cultura de la cual no podía explicar su origen, lo que hacía Max Zule es decir, bueno, esta cultura, como no sabemos de dónde viene, seguro que pues, su procedencia es una cultura que sea superior a ella. Y dijo que para nuestro caso, una cultura superior a nosotros y de la cual hemos provenido eran los mayas. Entonces su teoría tiene que ver con el difusionismo, que era la forma de pensamiento que estaba de moda pues en ese momento. ¿Ok, chicos? Así que valió la pena que lo recordemos. Podría ser una pregunta en el examen, quizá no, pero ya lo explicamos. ¿Ok? El mismo personaje Nailam es el que tú vas a encontrar representado en el cuchillo Tumi, que está ahí en la imagen, que es un cuchillo ceremonial que se utilizaba para hacer ofrendas, sacrificios humanos, porque recuerda que en el Perú antiguo es una práctica hacer sacrificios humanos en honor a los dioses. ¿Ok? No tratemos de escandalizarnos, ni de criticar, ni de indignarnos ante esta información, porque estamos simplemente dando a conocer cómo es que fue la cultura peruana, con las cosas que te gusten y que no te gusten, y los sacrificios humanos sí se emplearon, no solamente por los incas, sino por los mochica, por los sicán, por los chimú y por muchos pueblos más, ¿ok? Así que es parte de la cultura que ellos van a tener, y este cuchillo Tumi era un cuchillo de tipo ceremonial, donde está el rostro de el personaje Nailam, el fundador de la cultura Sicán. También quiero que no olvides que ellos, en Sicán se ha encontrado un entierro. Este entierro le pertenece al señor de Sicán, un gobernante muy importante que no debes confundirte con el señor de Zipán, ¿ok? Porque el señor de Zipán es más viejo, pues. El señor de Zipán tiene como 1000 años más. Bueno, ni tanto, ¿no? Pero igual es más viejo, así que por favor no te confundas. Señor de Zipán, Mochica. Señor de Sicán, cultura Sicán. Sus centros arquitectónicos más importantes tienes al bosque de Pomac, Tucumé, que son solamente ruinas, pues, ¿no? Si los ponemos ahorita en el navegador, te vas a dar cuenta que solamente son ruinas. Piramidal, escalonada, truncado, porque en la costa el hombre siempre construyó de esa manera. Mira que te lo repito muchas veces, ¿ah? Si en el examen te preguntan y te equivocas, ya te jalas las orejas, porque siempre te digo que en la costa la arquitectura es de adobe, de barro, piramidal, escalonada, truncada. Y en la sierra es de piedra rectangular, 2 niveles, y conductos de ventilación, como cotosh, como chavín, que son característicos de arquitectura serrana. ¿Ok? Listo, chicos, dejemos a Sicán. Recuerda que ellos van a sucumbir por la invasión de los chimú. Y también no olvides que fueron expertos orfebres. La mejor pieza que pudieron trabajar fue el cuchillo Tumi, que es una pieza bellísima, invaluable, representante de nuestra cultura peruana, y viene de Sicán, ¿ok? Si hablamos de los reinos aymaras, estamos hablando de un conjunto de reinos autónomos que van a estar divididos a lo largo del lago Titicaca. Por eso que se les llama también reinos lacustres. Hay algunos reinos aymaras que están hacia la parte del lado occidental del Titicaca y hay otros que están hacia la parte oriental del lago Titicaca. ¿Está bien? Nada más te lo menciono de esa manera. O si quieres, mira acá en el... a ver. Acá vamos a poner, ¿ya? Reinos. Chicos, los reinos aymaras, mejor dicho, la cultura aymara hasta el día de hoy todavía ha dejado descendencia. Se contabiliza que hay descendientes los aymaras
que viven entre Bolivia, entre Chile, Argentina, Perú, y pueden ser más de 1 millón de descendientes de esta cultura. Así que no es que se han desaparecido, sino que todavía esta cultura ha dejado sus descendientes hacia la parte de Bolivia, Argentina, Chile. Mira, por ejemplo, acá en este pequeño mapa vas a poder observar que los reinos que están hacia la parte occidental son los Urcos suyos y los reinos que están hacia la parte oriental del lago Titicaca son los Umasuyos. Y entre los reinos aymaras más conocidos, ¿no? Tenemos a los Canchis, a los Carangas, a los Pacajes, a los Canas, a los Lupacas, a los Collas, a los Chucuito, entre otros, ¿ok? Así que ahí los tenemos y a ver qué me dicen por acá en el... ok, eso es de hace rato creo, ¿no? A veces no se va la información, ya. Okis, dokis, volvemos por acá. Decíamos que entonces habían muchos reinos aymaras que estaban diseminados, ¿no? Alrededor del lago Titicaca, entre Perú, Bolivia, Argentina y Chile, ¿ok? Ahora, una particularidad de los aymaras es que van a estar ubicados en una zona muy alta. Estamos hablando de 4.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Para que te hagas una idea y recuerdes, los aymaras van a estar ubicados en el mismo escenario donde también se desarrollaron los tiahuanacos. ¿Recuerdas a los tiahuanacos? Ya, en ese mismo escenario van a estar los reinos aymaras ubicados. Y por lo tanto, van a tener que enfrentar los mismos problemas. Profesora, ¿cuáles son esos problemas? La altura y el clima, pues jóvenes. Si estás en un lugar tan alto, que es pues casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿tú crees que en ese lugar tú vas a poder cultivar una diversidad de alimentos? Obvio que no, pues jóvenes, porque a esa altura no vas a poder cultivar maíz, ni frijol, ni payar, ni tomate, no vas a poder cultivar eso. Lo que vas a cultivar es papa, que lo vas a desecar en chuño, lo que vas a cultivar es quinoa, oca, pero no es eso suficiente para completar tu dieta alimenticia. Necesitas diversificar más. Por eso es que los tiahuanacos recurrían al sistema de archipiélagos, que también es conocido como el control vertical de pisos ecológicos. Y los aymaras van a hacer lo mismo, jóvenes. También, si los tiahuanacos lo hicieron, ¿por qué los aymaras no lo pueden hacer? Los aymaras también van a recurrir a este sistema para poder buscar tierras en lugares de menor altura en donde poder cultivar sus alimentos y completar su dieta alimenticia, ¿ok? Así que eso también los tiahuanacos y también los aymaras lo van a poner en práctica. Y no olvides el sistema de los guaruguarus, que consiste en construir chacras elevadas. Ya jóvenes, las chacras elevadas, donde ellos van a lograr cultivar sus alimentos y crear zonas, ¿no? Crear espacios que ayudan a regular el clima del medio ambiente. Profesora, ¿cómo es eso? Mira, te voy a explicar otra vez porque estamos haciendo un recordar, ¿ok? Si estás en mucha altura, tienes el problema de que la temperatura baja a grados bajo cero y hay temporadas en donde hace tan baja temperatura, tanto frío, que el agua se llega a escarchar como hielo. Y eso es un problema terrible, porque esas heladas, que así se le llaman en la sierra, esas heladas van a perjudicar tus cultivos, los pueden quemar y vas a pasar hambre. Entonces, lo que van a hacer los aymaras, al igual que los tiahuanaco, es excavar la tierra, y van a ir formando, ¿no? Van a ir formando chacras elevadas, a los que se le llaman camellones. Luego, en las partes donde has excavado, tú vas a llenar agua, vas ¿no? Ahí canalizar el agua ahí, ¿ok? Y la plantita lo vas a sembrar en la parte elevada, de tal manera que esa plantita no se va a afectar cuando hayan heladas,
porque como va a estar sembrado en una parte más alta, si es que hay temporada de heladas, no le afecta. Más bien, esa plantita puede absorber el agua tanto a través de sus raíces como también del clima del medio ambiente, porque como el agua que tiene ahí está estancada, ¿no? Está ahí esa agua almacenada, la plantita se va alimentando de sus raíces. Y durante el día esa agua absorbe el calor y en la noche disipa el calor al medio ambiente en forma de vapor de agua. Y la plantita sigue irrigándose de agua en la noche, porque a través de sus hojitas va a poder, ¿no? Absorber el agua del medio ambiente. Entonces tu plantita día y noche se irriga y esa agua que estuvo ahí genera un clima que genera un ambiente regulable porque atrapa el calor durante el día y lo va a disipar durante la noche. ¿Listo? Muy bien, chicos. Como para terminar con los aymaras, recordemos que van a ser sometidos por los incas, pero no es tan directo como tú lo imaginarías, ¿ok? Porque lo que va a pasar es lo siguiente. De todos los reinos aymaras que van a desarrollarse, dos de ellos van a ser los más importantes, los collas y los lupacas. Entonces, estos dos reinos van a imponerse a los otros reinos aymaras, los van a derrotar. Una vez que eso ocurre, los collas y los lupacas se van a enfrentar, de tal manera que los collas van a terminar derrotando a los lupacas, ¿ok? Luego, vamos a ver que los collas se van a enfrentar a los incas, y los incas van a derrotar a los collas, ¿ya? Los incas van a terminar derrotando a los collas. Y jóvenes, por eso es que cuando los incas terminaron de derrotar a los collas, ese lugar donde estaban los reinos aymaras van a pasar, ¿no?, a convertirse en el famoso suyo llamado Collasuyo, jóvenes. ¿Por qué crees tú que los incas a ese lugar lo llamaron Collasuyo? ¿Por qué crees? Porque los incas conquistaron a los collas y los incas pensaban que todo ese escenario era de los collas, pero eso no es así, porque en realidad en ese lugar estaban muchos reinos aymaras más, pero todos ellos habían sido sometidos por los collas. Entonces, cuando los incas llegaron, no es que los incas derrotaron a todos los reinos, los incas solamente derrotaron a los collas y previamente a eso los collas habían derrotado al resto de reinos. Muy bien, así que así se dio la derrota de los aymaras. Y vamos ahora con Chimú. A ver, Chimú es una cultura del intermedio tardío, por lo tanto tú me puedes decir que es una cultura regional, y las culturas regionales se caracterizan por no expandirse, no tener influencia de nadie y tener una cultura propia. Pero en el caso de Chimú no es exactamente así, jóvenes, porque en el caso de Chimú estamos hablando de una cultura que es una cultura expansiva, es una cultura de tipo centralista, imperialista, y por supuesto que se van a expandir porque los chimús son guerreros, son militaristas, y se van a expandir sometiendo a otros pueblos, como los tumpis, como los tayanes, como los sicán y la cultura chancay también, ¿ya? Entonces vamos a ver que los chimú están en el periodo de estado regional, pero sí son una cultura expansiva. No como Chavín, no como Wari, no como los incas. ¿Por qué? Porque Chimú no tiene síntesis. Chimú no es síntesis de nadie. Para que una cultura sea panandina, tiene que ser síntesis. Y eso solamente lo encuentras en Chavín, en Wari y en los incas. En Chimú tú no vas a encontrar que es síntesis. Es una cultura costeña muy poderosa, guerrera, ¿no?, que va a lograr expandirse, pero no llega a ser considerado como una cultura, pues, de tipo panandina.
Van a estar ubicados en la costa norte, donde alguna vez estuvieron los mochicas, ¿no? Y obviamente que van a lograr heredar de los mochicas su ingeniería hidráulica, ¿no? Recordando que los mochicas van a construir reservas, acueductos y represas para el agua. Entonces los chimú lo que van a hacer es utilizar todo eso para seguir pues potenciando su agricultura. También, jóvenes, los chimú van a crear una innovación en la agricultura, los famosos huachaques. ¿Jóvenes? ¿Qué son los huachaques, jóvenes? ¿Son chacras hundidas o son chacras elevadas? ¿Ah? Porque miren, en examen, yo una vez escuché a unos alumnos que decían, profesora, no sé cuál es cuál, no sé, huachaque es hundido o elevado, o el camellón es hundido o es elevado, o sea, confundidos, jóvenes, ¿ok? Bueno, en este caso, los huachaques son chacras hundidas que se van a construir en las zonas del desierto de la costa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen que los chimú hacer huachaques en la costa? ¿Por qué? Porque es un escenario seco, es un escenario árido donde no hay fuentes de agua cercanas. Entonces lo que van a hacer los chimú es retirar la tierra del suelo, o sea, excavar el suelo para poder buscar profundidad y lograr que el agua de la napa freática ascienda hacia la superficie poco a poco. Una vez que tú logres excavar la tierra y hacer que el agua de la napa freática suba hacia tu reservorio, vas a poder utilizar esa agua almacenada en sembrar tus cultivos. O si quieres también, simplemente lo utilizas como un reservorio de agua, ¿no? Disponible cuando quieras. Mira, vamos a ver acá. Permítanme. A ver, ¿dónde estamos? Huachaques. Ahí está. Por acá vas a verlo. Lo que te estoy mostrando, jóvenes, lo que les estoy mostrando es el huachaque que está ubicado al interior de Chan Chan, ¿ya? Este huachaque que tú estás observando es el que está al interior de Chan Chan, que como puedes ver en esta primera imagen no está muy lleno, o al menos eso parece, pero si buscas, acá hay otra imagen donde no está muy lleno, pero si buscas otra imagen como esto, se nota que está mucho más lleno, ¿no? De agua. Es el agua que va a subir a la superficie a causa de, pues, levantamiento, ¿no? O sea, a causa de que excavas la tierra, entonces vas a encontrar agua de la napa freática. Chicos, una vez que tú tengas estas chacras hundidas, así llenas de agua, tú vas a cultivar tus plantas y listo, ya tienes pues, ¿no? Una forma de cultivar en el desierto, porque esta técnica se hace en el desierto. No tendría sentido que tú hagas esto en una zona de valle donde a 2,5 metros tienes el río de donde sacar el agua. Esto se hace en lugares desérticos, secos, donde no hay agua y por lo tanto necesitas, ¿no? Tener pues este tipo de reservorios para almacenar el agua. El huachaque no solamente es para cultivar plantas, el huachaque también puede ser un reservorio, como te lo vengo repitiendo varias veces, ¿ok? Y hasta podía ser un centro de adoración también. Por ejemplo, el huachaque que está en Chan Chan se cree que era de tipo pues religioso, porque vamos a ver que cuando había luna llena, ¿no? Cuando habían noches de luna llena, los chimú venían hasta, bueno, los sacerdotes chimú se organizaban alrededor de este huachaque y hacían pues ofrendas y pedían, ¿no? A su dios, ¿no? Es la luna, ¿no? A su diosa la luna para que les dé protección y mayores cultivos, ¿ok? Así que Huachaque no solamente era chacra, también podía ser reservorio e inclusive un lugar religioso desde donde se ofrecían, ¿no? Ceremonias, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Ya les estaba diciendo, la agricultura intensiva es la actividad económica de los chimú, desarrollaron los huachaques, ¿no? Pesca y comercio también, por ejemplo, la pesca va a ser en Caballito de Totora, como lo que se observa en la imagen con su mítico fundador Takainamo, ¿ok? Y vamos con Chan Chan, ¿ya jóvenes? Chan Chan es en traducción, significaría sol sol o sol resplandeciente. Es un lugar bastante grande que tiene pues varios kilómetros cuadrados y vamos a ver como dice la imagen, ¿no? Plano de Chan Chan. Vamos a ver que de estos 10 sectores que estás observando en el mapa, todos ellos fueron construidos por un gobernante distinto, ¿ya? ¿Cómo así, profesora? Explique eso. Lo que pasa, chicos, es que en la cultura chimú, la costumbre era que cada vez que un gobernante asumía el trono, tenía que construir su propio sector desde donde gobernar. Esa era la tradición. Tú no podías venir a meterte a vivir en el lugar que fue de otro señor y cuya tumba se encuentra ahí mismo, ¿no? Porque así era. Entonces, lo que van a hacer los chimú es, cada vez que un gobernante sea elegido, va a tener que levantar su propia fortaleza y por eso es que en Chimú tú vas a observar 10 sectores y cada uno le habría pertenecido a un gobernante. Chicos, espérenme 10 segundos, ahorita voy a regresar, ¿ya? Un minutito. Ya, chicos, me fui a traer un poco de café, chicos. Gracias por estos, segundo minuto. Ya está, un poquito más de café para activarme más. Y continuamos. Ya les decía que de Chan Chan vas a encontrar 10 sectores. Cada sector le pertenece a un gobernante, porque recuerda que la costumbre era que cada gobernante que asumiera el trono tenía que construir su propia fortaleza, su propio palacio. Por eso es que encuentras 10 sectores, ¿no? En Chan Chan, y por lo tanto habría habido 10 gobernantes, ¿ok? También hablando de Chan Chan, chicos, que también es muy característico, son sus famosos frisos. ¿Qué son los frisos? Los frisos es lo que te voy a mostrar acá, ¿ok? Que acá lo tengo ya. Es la forma como decoraban las paredes de Chan Chan, ¿ok? Mira, ¿ves esta imagen de acá? Que es como en relieve, ¿no? Que tiene pues forma de líneas, forma de pelícanos, forma de peces. Mira la de acá, tiene forma de peces, ¿no? Y todo el lugar, jóvenes, todo el lugar está decorado hermosamente de esta manera. Mira, acá hay más, mira. Ahí, bueno, acá se ve, mira, en esta manera, ¿no? Entonces, a esto se le llaman, chicos, los frisos. Son muy característicos de Chan Chan, ¿ya? Es bastante característico de Chan Chan. Jóvenes, como Chimú fue un lugar, fue una cultura centralista y expansiva, porque te mencioné que logró conquistar a los Tumpis, a los Tayanes, a los Icán y a los Chancay. Entonces, aparte de Chan Chan, también van a tener otros centros que los van a utilizar
más no construir. No te estoy diciendo que los construyeron, te estoy diciendo que los utilizaron como centros administrativos regionales, como Cabeza de Vaca, como el Complejo El Brujo, Galindo, entre otros más, ¿ya? Son lugares que los chimú no construyeron, pero sí utilizaron para poder administrar su territorio, ya que ellos van a conformar una cultura expansiva, ¿no? Ellos se van a expandir por todo el norte del Perú, ¿ok? Continuamos y vamos a encontrar ahora sus aspectos culturales para ir terminando, ¿ya, chicos? En cuanto a lo cultural, Chan Chan es como su ciudad más importante, de barro, ¿no? Lugar muy grande, ¿no? Centro de barro más grande de América, decorado con los frisos, como te mencioné. Su cerámica no es tan sobresaliente, ¿no? Si tú lo comparas con los mochicas tienen una cerámica más trabajada, más especializados, con diferentes formas, pero en el caso de Chimú, básicamente su cerámica es negra, ¿no? Es negra, monócroma, y tiene pues forma escultórica también, como puedes ver, también es escultórico. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con los mochica? Que cuando los mochicas hacían su cerámica, lo trabajaban con las manos, pero los chimú no exactamente con las manos. ¿Sabes por qué? Porque los chimú utilizan moldes. Cuando hacen su cerámica utilizan moldes. En cambio, los mochicas no utilizaban moldes. Sus artesanos se encargaban de confeccionar todo netamente con las manos. En cambio, los chimú utilizaban moldes. En cuanto a esta escultura de madera de forma humana que tú estás observando, se tratan de los famosos guardianes, ¿ya, chicos? Estos guardianes han sido descubiertos hace poco tiempo, jóvenes. Estoy hablando hace 4 años, 5 años, no más, ¿ok? Estos guardianes de Chan Chan, así lo voy a poner, ¿ok? Se cree que eran guardianes, porque creo que en la imagen no aparece muy bien, ¿no? A ver, en la imagen aparece como... Bueno, no aparece tan claro, pero acá podemos buscar una imagen más clara. Vamos a ver, una que sea mejor. Mira acá. Acá hay un arqueólogo que está dándole trabajo de mantenimiento. Mira, no son muy altos, son pequeños nada más, que tienen la imagen de un humano, de un hombre. Y son como guardianes porque en sus manos tenían un escudo, ¿no? Y en la otra como una especie de báculo, ¿no? Como una especie de arma de defensa. Entonces, guardianes de Chan Chan. Son varios, como puedes ver, mira, son varios y en algún momento estarán abiertos para visita del público, ¿no? Por ahora todavía no, pero en algún momento sí van a estar disponibles para que el público los pueda observar. De repente hay más, ¿no? Esos son los que se han descubierto hasta el momento en que estaban, ¿no? Con excavaciones. ¿Alguien quiere hablar, chicos? ¿Están con el micrófono prendido? ¿Están a propósito con el micrófono prendido o se les fue, se les pasó? Ya, cuidado, chicos, porque a veces están con el micrófono prendido y se les puede salir una bromita, un comentario y todos nos vamos a escandalizar. Cuidado con las cosas. Apaguen los micrófonos. Muy bien, chicos. Final de Chimú. Antes de su final, los Chimú también son grandes orfebres. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos van a copiar las técnicas de los mochicas y también de la cultura sicán, pues, o sea, así quien no, ¿verdad? Claro, porque ellos van a ser, pues, herederos de mochica y de ahí van a poder copiar su orfebrería tan característica, porque los mochicas fueron grandes orfebres. Y los sicán también, porque van a lograr elaborar el famosísimo cuchillo tuyume, que es pues la muestra más elevada de orfebrería que el Perú pueda tener. Por eso es que pues los chimú también son orfebres, pero ya sabes que es porque copiaron a los mochicas y también a los sicán, ¿ok? Sus dioses, la luna Shi, el mar Ni, al cual le van a dar sacrificios humanos, que no está en discusión, no estamos acá para decir si eran buenos
si eran malos, qué horror, qué alegría. No estamos para eso, solamente estamos comentando que es parte de la cultura de los pueblos del Perú prehispánico. La caída de Chimú. Chimú se enfrenta a los incas. Un enfrentamiento largo y sangriento. Si no me crees, lee al Inca Garcilaso de la Vega los comentarios reales, donde te dice que esta guerra fue encarnizada y bastante sangrienta. Los incas, para derrotar a los Chimú, van a recurrir a una estratagema. ¿Cuál es la estratagema, profesora? A ver, díganos para nosotros también ponerlo en práctica con un enemigo. Ah, ¿tú quieres saber cómo derrotar a un enemigo? Yo te voy a dar la estrategia de los incas. Si tú quieres derrotar a un enemigo que es muy fuerte, primero tienes que debilitarlo. Una vez que tu enemigo está débil, ahí tú sacas, entras y lo derrotas. Eso es lo que van a hacer los incas. Y pregunta, ¿cómo debilitar a los Chimú? ¿De qué manera tú los puedes debilitar? Muy fácil, quítales el agua y ya los dejaste pues totalmente mal, ¿no? Totalmente en desventaja, totalmente disminuidos. ¿Cómo le vas a quitar el agua? Para eso tienes que tener conocimientos hidráulicos. Y los incas, por supuesto que lo tenían. Por eso es que van a lograr desviarle sus canales de agua hacia otros lugares, ¿no? Y los chimús se van a quedar sin agua. Cuando eso ocurre, los chimús se van a debilitar y posteriormente los incas van a ingresar y los van a conquistar. ¿Ya, chicos? Así que esa fue la estrategia de los incas, con lo cual los chimú cayeron, ¿ya? Cuando eso ocurrió, jóvenes, que eso también puede ser pregunta de examen, mira, cuando esto ocurre, el Inca era Pachacútec, pero su auqui, llamado Tupac Yupanqui, es el encargado de liderar la conquista de los Chimú. Entonces, Tupac Yupanqui lo lidera, pero no en calidad de Sapa Inca, todavía estaba en calidad de auqui. Así que, uy, chicos, están llamando, espérame un minuto, espérame un minuto. Muy bien, chicos, era de Telefónica que llamaban a preguntar algo. Muy bien. Entonces les estaba diciendo que, me olvidé, que el Auqui era Tupac Yupanqui, que lideró la conquista de los Chimú, pero recuerda que todavía no era Sapa Inca, solamente era Auqui, el que era Inca en ese momento era Pachacútec. Pero profesora, ¿por qué se dio esta situación? Porque en el incanato existía el correinado. Significa que cuando el Sapa Inca gobernaba, tenía que ser acompañado por su Auqui, que era pues el heredero de la corona. ¿Por qué hacían eso? Para que el Auqui desde jovencito aprendiera todo lo necesario para que cuando le llegara el momento de gobernar hiciera las cosas lo mejor que se pueda, ¿ok? En cuanto a Chincha, estamos hablando de una cultura del sur de Ica, ubicada en el Valle de Chincha. Su gobierno está a cargo de los sacerdotes. Ay, chicos, un ratito. Ay, qué cólera, ya. Como les estaba diciendo, su gobierno estaba a cargo de los sacerdotes, pero también hay un gobernante que era el que ostentaba el poder, ¿no? Estamos hablando del señor Chincha, también conocido como el Chinchaycapac, ¿ok? Así que el Chinchaycapac es el gobernante de la cultura chincha, ¿no? Chinchaycapac o señor Chincha, porque el gobierno de los chinchas es de tipo teocrático. Pero no te equivoques, porque los chincha también tienen un dios al cual llaman Chinchaycamac. Mira que el término suena muy parecido, pero no igual. El Chinchaycamac es su dios. El Chinchaycapac es su gobernante. ¿Ya? Así que ahí cuidado que te confundas. Los chinchas tienen un dios llamado Chinchaycamac, pero también tienen una diosa femenina llamada Urpi Huachay. Son los dioses que ellos van a adorar, pues, y los más importantes que van a tener.
En el cuanto a la sociedad chincha, vas a tener dos grandes grupos. Bueno, grandes no, pero sí dos grupos. Por un lado, los comerciantes, que son pues la clase que se encarga de todo el comercio y que van a acumular muchas riquezas. Y por otro lado tienes a el pueblo, que está conformado por campesinos, por pescadores, por pequeños comerciantes o artesanos que van a conformar el pueblo. Solamente la élite lo forman los grandes comerciantes y el señor Chincha, que es el gobernante, ¿ok? En cuanto a la arquitectura, tenemos que van a edificar Tambo de Mora, Centinela y La Cumbe, que son sitios de la costa, por lo tanto, son de adobe y de barro. En el caso de Chincha, van a utilizar adobones, ¿ya? Que son unos adobos. Vamos a ver si acá en el navegador podemos ver un poco de esto. Vamos a poner acá Centinela. Sitio Tambo de Mora. Vamos a ver si nos sale la edificación para poder ver los adobones. Acá creo que se ve bastante bien. Más o menos se ve un poco chiquito, pero creo que sí puedes observar que no son adobes, ¿no? Sino que son de tamaño más grande, ¿no? Y son los famosos adobones, ¿ya? Okis, ahí está, mira, ahí se puede observar mejor, ¿no? Grandes adobes que eran utilizados para levantar estos sitios, ¿no? Tambo de Mora, Centinela, que como tú puedes ver, está todo pues arruinado, ¿no? Todo está ya destruido por el paso de los cientos de años. Muy bien, así que dejemos eso y vamos con su escultura. Ellos van a ser xilógrafos. ¿Qué significa? Tallar la madera. Van a tallar la madera para poder hacer sus remos con los cuales navegar sus balsas. Van a hacer xilografía en la parte de sus vigas funerarias, ¿no? De las tumbas también. Y en eso van a, al igual que los chimú, los chincha también van a destacar en esto, ¿ya? En la talla en madera. En cuanto a la metalurgia, destacan unos vasos ceremoniales de oro, conocidos como los vasos narigones, que representan una nariz hacia abajo, una nariz aguileña, ¿ok? Profesora, ¿por qué no pueden representar una nariz respingada, una nariz así como que, ¿por qué no puede ser así? A ver, ¿qué me dicen chicos? ¿Por qué no podría ser la representación de una nariz respingada? Porque para ellos la nariz aguileña era más bonita, ¿tú crees? ¿Puede ser? Porque es más fácil representar una nariz aguileña que dibujar una nariz respingada, también puede ser. Un alumnito hace un par de días, cuando hice la pregunta en aula presencial, me dijo, porque en ese entonces la nariz respingada no existía. Así me dijo, y tiene razón, aunque con un término un poco simpático, pero tiene razón, jóvenes. En el Perú antiguo, nosotros no teníamos todavía la presencia de los españoles. Y tú sabes que los europeos son los que tienen esas facciones físicas de cabello rubio, color de piel blanca y la nariz levantada. Nosotros no somos así, nuestra genética no es, tú no vas a tener nariz como la de Nicole Kidman, porque no es nuestra genética, como ustedes mismos dicen. Nosotros lo característico es nuestra nariz respingada, nuestro 1,65 m en los hombres y 58 en las mujeres como promedio. Esas son nuestras características, ¿no? Que se parecen bastante a la de los asiáticos, porque según la teoría asiática, los asiáticos, ¿no? Y nosotros tenemos pues ese parecido, ¿no? Pero con los europeos no, ¿ok? Así que sería la respuesta de por qué la nariz que representa, el rostro que representa ese vaso, tiene una nariz caída, ¿no? Notoriamente caída. Muy bien. En cuanto
a su cerámica, es polícroma, pero no tiene tanta diversidad de colores, ¿no? Básicamente son colores como medio calientes, ¿no? Como marrón, naranja, ocre, crema, ¿no? Esos colores representaban los chinchas y van a tener iconografía de tipo líneas, ¿no? Geométricas, figuras geométricas, ¿ya? Así como tú lo puedes ver ahí en esos recipientes. Y en cuanto, chicos, a su comercio, para terminar con ellos, ¿ya? En el comercio jóvenes vamos a ver que los chinchas tienen un comercio marítimo y un comercio terrestre. En el comercio marítimo, ellos van a recorrer el Océano Pacífico hasta llegar al Ecuador, porque de ahí ellos se van a suministrar de un caracol gigante llamado Spondylus, que en el mundo andino también lo conocen como el muyu. Lo van a traer de Ecuador los chinchas y lo van a vender, lo van a intercambiar acá en el territorio andino. Y era un producto muy solicitado, jóvenes. Por eso, si te preguntaran en tu examen si los chinchas se destacaron por un comercio de productos exclusivos, tú tienes que responder que sí, porque el muyu es un producto exclusivo, que solamente los chinchas lo van a comercializar trayéndolos de Ecuador. Profesora, ¿por qué el muyu solamente está en Ecuador? ¿Por qué no está en Arequipa, acá frente a Lima o en Piura? ¿Por qué solamente está en Ecuador? Porque el muyu vivía, porque dicen que ya se extinguió. El muyu crecía, vivía en lugares de aguas cálidas. Y nuestras aguas, jóvenes, por si tú no lo sabes, nuestras aguas son frías. Recuerdo inclusive, chicos, hace un tiempo atrás, una profesora que tengo nos comentó que era de México y que la primera vez que vino al Perú se fue a la playa, ¿no? Porque le encantan las playas. ¿Y qué crees? Dicen que cuando se mete al agua para poder bañarse, se salió rapidísimo de un frío que le agarró porque no se imaginó que el agua estuviera tan helada, a diferencia de las playas de México, que su agua es más tibia, más templada. ¿Te das cuenta? Entonces el agua de nosotros es un agua más fría, jóvenes. ¿Qué opinas de eso, no? ¿Te has metido en un agua así tan fría? Yo recuerdo que mis alumnos de promoción de quinto de secundaria, cuando estuvimos en Puno, se metieron en el lago Titicaca, jóvenes, a nadar un poco. Yo los miré, no quise ni meter mi mano en esa agua, pero ellos se metieron un poquito, chicos. Y estaba pues esa agua muy fría que yo sé cómo es un agua fría, les cuento. Yo sé porque lo de la playa no es nada. Cuando hace poco me fui a visitar Cayahuanca, no sé si ustedes conocen ese lugar, de repente lo han escuchado, dónde queda, más o menos se ubican, ¿ok? Cayahuanca está hacia la parte de Sierra de Lima, en lo que es la provincia de Huarochirí, me parece, ¿ya? Cuando yo me fui a Cayahuanca, nos fuimos al río, ¿no? Porque ahí del pueblito bajas media hora caminando y hay un río. Y cuando me meto al río, que se veía pues muy tranquilito, muy lindo, tú no sabes cómo estaba de helada esa agua. Y no parecía, ¿no? Porque como hacía sol y como era un río todo indefenso que estaba pasando por ahí, yo pues no pensé que iba a estar esa agua tan helada, ¿no, chicos? Pero así es, ¿ok? Así que vamos a ver qué dicen por acá. Así es, pues, chicos, ¿no? Para que conozcas, si te vas a meter alguna vez, ya sepas, ¿no? Y entres con cuidado. Muy bien, chicos. Para llegar hasta Ecuador, los chinchas utilizaban grandes balsas de madera, como puedes ver, que se movían con remos. Y para llegar a la sierra, a la zona del Cusco, la zona del altiplano, los chinchas van a utilizar llamas, ¿no? Para poder transportar los productos, ¿no? Vía terrestre. Van a comercializar lana, carne, metales, ¿no? Papa de la zona del altiplano. Muy bien. Jóvenes, la derrota de los chinchas en manos de los incas fue de tipo pacífica, ¿ya? De seguro que ustedes saben, ¿no? Que los incas conquistaban a los pueblos
generalmente con guerras. Pero en el caso de los chinchas no fue necesario, porque lo que van a hacer es llegar a un entendimiento y se van a unir, van a formar una alianza. De ahí en adelante los chinchas y los incas van a ser grandes aliados, ¿ya? Aliados comerciales. Muy bien, chicos. Vamos con los incas. A ver, no sé por qué siento que acá hay cosas. Ok. Ya, vamos con los incas, jóvenes. Tenemos exactamente 40 minutos para hacer a los incas. Ya, sí se puede. 40 minutos, sí podemos. A ver, los incas es lo que se conoce como el Tahuantinsuyo, ¿no? Que significa las 4 partes del mundo, los 4 suyos. Es una cultura que apareció en el intermedio tardío, pero solamente sus orígenes, porque su expansión, su apogeo, se va a dar en el periodo del Horizonte tardío. En cuanto a su nombre, le puedes llamar Tahuantinsuyo, le puedes llamar incas también, y pertenece al periodo del Horizonte tardío, ¿ya? A ese periodo pertenece, al Horizonte tardío. En cuanto a los suyos, son 4. Como tú puedes ver en la imagen, el más grande es el Collasuyo, ¿ya? Es el más grande y tiene una importancia ganadera porque ahí vas a obtener mucha lana, mucha carne, ¿no? Entonces tiene una importancia de ser ganadera. En cuanto al Chinchaysuyo, también es grande, pero lo que más destaca es porque ahí están las principales tierras cultivables, ¿no? Donde el hombre peruano va a poder, pues, obtener la producción de la tierra, ¿ok? Pareciera mentira, ¿no, chicos? Porque tú me dirías, profesora, pero ¿no se supone que la costa norte es un lugar árido, seco, donde casi no hay agua? ¿Cómo se supone que ahí va a haber una gran producción, ¿no? ¿Por qué no en la sierra? ¿Por qué no en la selva, ¿no? Entonces, jóvenes, esa pregunta obviamente que es una pregunta de un análisis mucho mayor, pero sí, o sea, hay que dejar en claro que la mayor producción de lo que el Perú exporta hasta el día de hoy al mundo viene de la zona de la costa, jóvenes, de la costa, de ahí vienen las grandes agroindustriales que van a exportar productos, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra economía se mantiene así, pues, ¿no? Como una economía primario exportadora. Muy bien. Tenemos al Antisuyo, que es la parte de la selva alta, ¿no? Ceja de selva, donde los incas van a obtener yuca, van a obtener coca, van a obtener plumas exóticas para sus trajes, ¿no? Y finalmente tienes el Contisuyo, que es la zona, pues, más pequeña y de importancia religiosa. Muy bien. Los límites del Tahuantinsuyo se van a lograr con Huayna Cápac. Por el norte van a llegar hasta Colombia, por el sur hasta la zona del, la zona de, no, sí, la zona del Biobío, ¿no? Por Argentina y por el Colombia, el río Ancasmayo. Muy bien. En cuanto a las características, los incas van a tener como capital al Cusco, que es el ombligo del mundo para ellos, ¿no? El ombligo del mundo. Si las ciudades se llaman yactas, su red de caminos es el Capacñán, y los pueblos, ¿no? Que la van a conformar, además de todos los pueblos peruanos, ¿no? También hay pueblos que vienen, que son extranjeros, ¿no? Como los diaguitas, los cuyos, ¿no? Entre otros, que son pueblos conquistados tanto de la parte de Chile como Colombia. Chicos, antes de explicar el desarrollo regional de los incas, hay que explicar su origen, ¿ya? Hay 2 versiones para hablar del origen de los incas, la versión legendaria y la versión histórica. La versión legendaria habla de 2 leyendas. La primera de ellas es la de los hermanos Ayar. Y esta leyenda lo cuentan varios cronistas, pero vamos a, en particular, tomar como referencia a la de Juan de Betanzos, que escribió la crónica Suma y Narración de los Incas. Muy bien, entonces vamos a ver que en la leyenda de los hermanos Ayar, estos hermanos van a salir del cerro Tamputoco, de una cueva, que sería como su pacarina, y estos hermanos eran Ayarauca, Ayaruchu,
Ayarcachi y Ayarmanco, con sus respectivas esposas y a la vez hermanas. Van a emprender el camino con la intención de buscar un lugar donde, pues, asentarse, ¿no? Pero en el camino van a sufrir problemas entre ellos. Ayarcachi va a despertar la envidia de sus hermanos y por eso es que los van a llevar con engaños a la cueva, van a obligar que su sirviente cierre la puerta, ¿no?, con una gran roca y Ayarcachi no pueda salir nunca más de ahí, ¿ok? Entonces vamos a ver que Ayarcachi finalmente sale maldiciendo a sus hermanos de la cueva y finalmente se convierte en piedra. Luego tenemos, chicos, que en el camino los hermanos Sayar, uno a uno se van a ir convirtiendo en piedra, ¿no? Ayarauca, Ayaruchu, hasta que finalmente el que va a llegar al Cusco es Ayarmanco, que se hace cambiar de nombre y se hace llamar Manco Cápac, con Mama Ocllo, que son los que van a fundar la etnia inca, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, ya sabemos qué es lo que pasó con los hermanos Sayar, y ahora vamos a ver que el dios Inti, el sol, a Manco Cápac y a Mama Ocllo los va a purificar introduciéndolos al lago Titicaca. Y de ahí los va a sacar purificados con una misión, que vayan y busquen un lugar en donde fundar su nuevo hogar, ¿no? Su reino. Entonces, Manco Cápac y Mama Ocllo van a hacer la ruta con la barrida de oro, pero no se hundía, hasta que un día se hundió en la carpeta de, disculpen, hasta que un día se va a hundir en el Cerro Guanacaure, chicos. Se me fue una palabra que me desconcentré y... Perdón. Uy, ¿qué hice acá? Ya, no, noticias que aparecen bueno, ya. Entonces un día, finalmente a Manco Cápac la barreta de oro se le va a hundir en el Cerro Guanacaure, en Cusco, y ahí van a fundar su etnia, ¿ok? Una cosa más, cuando Manco Cápac llegó al Cusco, llamó a todos los hombres para enseñarles, ¿no?, cómo tenían que trabajar, y lo mismo Mama Ocllo también llamó a todas las mujeres para enseñarles cuáles son las labores domésticas de las mujeres. Jóvenes, esas son las dos versiones legendarias. Te aconsejaría que trates de interpretarlas en el orden en que te las he contado. Primero los hermanos Sayar y luego la de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y también recordar que la versión de los hermanos Sayar que te he comentado es la de Juan de Betanzos, pero no es la única, porque hay otros cronistas que también hablan de estas dos leyendas, pero de algunas formas distintas, ¿no? Como que cambian algunas versiones. Muy bien. Ahora, la versión histórica. Nos dice que los incas proceden de la cultura puquina, jóvenes, ¿ya? Recordando que la cultura puquina son los tiahuanacos. Cierta vez, los tiahuanacos van a ser derrotados, bueno, derrotados no, van a ser invadidos por los aymaras, de tal manera que los tiahuanacos van a tener que escapar de ese ataque, van a llegar, ¿no?, desde el lago Titicaca, desde la zona de Puno, los tiahuanacos van a llegar hasta el Cusco y lo van a fundar, ¿no?, van a ahí establecer la etnia inca. Muy bien, chicos, esa historia, ¿no?, de que los incas proceden de la cultura puquina proviene del estudioso Valdemar Espinosa. A ver, ¿qué hay por acá? Ya, chicos, en cuanto al desarrollo histórico tenemos dos fases, la fase regional y la fase imperial. Por aquí, jóvenes, yo había dejado un Word para no escribir otra vez. Acá está, miren. Ahí está. Permítanme. Ya. En la fase regional vamos a ver que empieza desde la llegada de los incas al Cusco, en donde vamos a ver, chicos, que
el lugar ya estaba habitado por diferentes señoríos. Estos señoríos, por ejemplo, eran los Lares, los Poques, los Alcahuiza, los Antasayac, entre otros. Y el reto de los incas es establecerse en el Cusco y derrotar a estos señoríos, que tampoco va a ser cosa tan sencilla, porque recordemos que los incas van a tener que enfrentarse a estos pueblos. En algunas ocasiones los incas van a tener que recurrir a la guerra, en otras ocasiones los incas van a utilizar métodos disuasivos, ¿como cuáles? Ellos que afirmaban, dime, los incas, ¿de qué los incas estaban convencidos? De que su padre era el sol. Por eso que los incas cuando trataban de buscar, ¿no? Triunfar, lo que van a hacer es justificar su origen divino, decir que ellos son hijos del sol para poder tener una, digamos, ventaja. Entonces los incas, pues, van a imponerse a estos señoríos, ya sea por la violencia o ya sea por, digamos, alianzas matrimoniales o por disuasión o cualquier otro motivo, pero los incas se van a imponer y eso es la fase regional, ¿ya? En esta fase regional vamos a encontrar a los 8 primeros incas, desde Manco Cápac hasta Huiracocha, en donde, como te estaba mencionando, Huiracocha va a ser derrotado por los chancas, ante lo cual Huiracocha se escapa y uno de sus hijos va a quedar, uno de sus hijos, justamente este joven que se llamaba Cusi Yupanqui, va a quedar a cargo y va a organizar la resistencia. Y finalmente va a lograr derrotar a los chancas, ¿ya? Los chancas van a ser derrotados finalmente por los incas y de esa manera empieza la etapa imperial, ¿ya? En esta etapa imperial tenemos a Pachacútec, a Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Y la fase imperial, pues jóvenes, es la fase más importante de los incas, porque acá se van a dar la máxima expansión, las mayores conquistas y la organización de todo el incanato, ¿ya? Así que dejemos esa parte y vamos con el PPT. A ver, chicos, de los incas imperiales, el más importante es Pachacútec, porque él es el que va a instituir las principales medidas para el Tahuantinsuyo, es el creador del Tahuantinsuyo, o sea, él es el que va a crear los suyos, ¿no? Va a dividir el incanato en 4 suyos, por lo tanto, él es el creador de eso. Pachacútec también es quien va a edificar el templo al sol, el Coricancha. Él va a lograr también las máximas conquistas territoriales, ¿no? No es lo mismo decirte que es la máxima expansión. Yo no he dicho máxima expansión, solamente estoy diciendo que las grandes conquistas territoriales lo va a lograr Pachacútec con su hijo, el Auqui Tupac Yupanqui. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Luego tenemos a Tupac Yupanqui, que como Auqui va a lograr grandes victorias, ¿no? Muy bien. Y Huayna Cápac, que logra la máxima expansión, llegando a los límites más externos del Tahuantinsuyo. ¿Qué es lo que pasó con Huayna Cápac? Que se enfermó de viruela junto a su nieto, Ninan Coyuchi, y murió, ¿no? Entonces, ¿de qué se enfermó Huayna Cápac? Se enfermó de viruela junto a su heredero, y murió Huayna Cápac. Jóvenes, cuando Huayna Cápac muere, de manera pues muy secreta, porque no querían que nadie se entera, de lo contrario se podía pues dar un ambiente de tensión, de escándalo, ¿no? Entonces nadie se enteró. Y lo que hizo la mamá de Huáscar fue ir al Cusco a pedir apoyo de las panacas para que apoyaran a su hijo a convertirse en el nuevo Inca heredero. Entonces vamos a ver que cuando se da la elección de Huáscar, su medio hermano Atahualpa, al ser convencido por sus generales Rumiñahui, Quisquis y Calcuchimac,
también va a buscar, ¿no?, la corona, y ahí es donde se van a enfrentar en una guerra civil, ¿ya? En esta guerra civil, estos dos personajes, Huáscar y Atahualpa, van a rivalizar por la corona, pero no son exactamente ellos jóvenes, ¿ya? O sea, no es que Atahualpa porque quería, porque estaba convencido, ¿no?, va a rivalizar contra Huáscar, sino que detrás de ellos están sus respectivas familias que los están impulsando para que ellos puedan ser los futuros, ¿no? Para que puedan ser el futuro Inca, ¿ok? Así que de todo esto nosotros podemos concluir que en el incanato, cada vez que se presentaba la elección de un nuevo Inca, siempre habían estos problemas, estas guerras civiles que terminaban debilitando al imperio, porque pues, mucha gente moría, ¿no? Y eran grandes gastos en estas guerras, así que siempre el imperio terminaba sufriendo, ¿no?, digamos, las consecuencias de esto. En cuanto a lo social, a ver, chicos, vamos a tomar un poquito de agua, se me seca la garganta. Ya. En cuanto a lo social, vamos a ver que hay una pirámide estratificada, vertical, que es un problema, jóvenes. Esta pirámide es un problema. Ahora te voy a explicar por qué, ¿ya? Primero vamos a ver que en la cúspide se encuentra el Sapa Inca con la Colla y el Auqui, que es el príncipe heredero. El Auqui tiene que ser el hijo del Inca con la Colla. ¿Y qué pasa si el Auqui pues muere, como le pasó a Ninancoyuchi, ¿verdad? Pues hay que elegir a otro, así de manera muy rápida. Y eso es lo que desataba las guerras entre las panacas, porque cada panaca quería que alguien de su familia sea elegido, pues eso es más que obvio, ¿no? Si tú pertenecieras a una panaca, yo te pregunto, ¿no te gustaría que tu hermano, tu primo, tu tío, ¿no?, sea elegido el nuevo Sapa Inca? Por supuesto que sí, ¿verdad? Te encantaría, porque de esa manera podrías tener más privilegios, más poder, más influencia. Así que por supuesto que te gustaría. Entonces, lo mismo pasaba con las panacas, ¿no?, que buscaban siempre que alguien de su familia sea elegida, ¿ok? Luego de la familia real tenemos a la nobleza, tienes a las panacas, a la nobleza advenediza y la nobleza provincial. Las panacas son la familia de sangre del Inca, ¿ya? Es la familia de sangre del Inca que es la nobleza más alta, porque es la familia, pues, ¿no?, de los gobernantes incas. A ellos también se les llamaba orejones por los aretes que llevaban en los lóbulos de la oreja. Bueno, en realidad el término orejón es en lo que los españoles usaban para referirse a los miembros de la nobleza de las panacas. La nobleza de privilegio, conformado por aquellos runas que habían cumplido algún tipo de actividad sobresaliente, y el Inca podía, pues, ¿no?, ascenderte de nivel, ¿no? El Inca podía ascender a chasquis, a una agya, a algún sacerdote menor, a algún funcionario también, ¿ok? Así que esa potestad solamente lo tenía el Sapa Inca. En cuanto a la nobleza provincial, estamos hablando de todos los curacas que están subordinados al Cusco, ¿ya? Los curacas que están... ¿Qué es un curaca, chicos? Ahora te lo voy a decir, ya en un ratito te lo digo. Aparte de los curacas, acá también vas a encontrar a los gobernantes provinciales, ¿no? El señor Chincha, Minchancaman, ¿no? Son, por ejemplo, gobernantes provinciales que, si bien es cierto, van a conservar sus privilegios y poderes, también es cierto que van a estar subordinados a los incas y se van a convertir en parte de la nobleza provincial. En cuanto al pueblo, es lo que tú llamas jatunrunas, ¿ya? El pueblo son los jatunrunas que van a vivir agrupados en ayllus. Mira, para que un ayllu sea ayllu, o sea, para que tú reconozcas si es que es un ayllu o no es un ayllu, primero que es una comunidad de familias campesinas,
Número 2, que en esas familias los lazos son sanguíneos, o sea, se unen porque son familia de sangre, no porque sean amigos, que me llevo bien, sino que es por lazos de sangre. También en un ayllu comparten las mismas tierras que van a producir, ¿ok? Van a compartir las tierras que van a producir y también vamos a ver que van a tener el mismo curaca. El curaca es la persona que los va a liderar. Dentro de los aylus, ¿no? De los aylus se va a poder elegir a algunos que destaquen, como por ejemplo jóvenes que sean chasquis, para que puedan llevar los mensajes de postas, ¿no? Hasta lugares muy lejanos del imperio, recorriendo por el Capac Ñan. Recordando que el mensaje que el chasqui lleva no es un mensaje oral, porque el mensaje bueno, mejor dicho, no es un mensaje escrito, ¿ya? Porque los incas no conocieron la escritura. Así que los mensajes que los chasquis llevaban era de tipo oral, era de tipo de un encargo o hasta un quipus de repente, ¿no? Pero nunca era un mensaje escrito como un documento o como una carta, porque los incas no sabían escribir ni leer, ¿ok? En cuanto a las agyas, son mujeres escogidas, vírgenes, que van a ser llevadas a la yaguasi, en donde ellas van a poder ser enseñadas por las mamaconas a elaborar chicha, a hacer ropa fina para la nobleza, y pues eran consideradas como vírgenes del sol. Los mitmas son poblaciones enteras que van a ser llevadas a lugares lejanos para colonizar, ¿ya? ¿Por qué tenían que hacer esto, chicos, los mitmas? Te cuento. Imagínate que ahora los incas han conquistado a los chachapoyas. Yo te pregunto, ¿los chachapoyas acaso saben cuál es el trabajo de los incas, cómo trabajar la tierra, qué técnicas utilizar, la adoración al dios Inti? ¿Acaso ellos saben de eso? La respuesta es no. Entonces hay que enseñarles. ¿Y quiénes les van a enseñar? Los mitmas, porque para eso van a ser enviados, ¿ok? Muy bien, chicos, ¿ok? Entonces, para eso son enviados, para enseñar el trabajo. En una pregunta de examen de admisión, preguntaron una vez, ¿cuál de los siguientes grupos se encargaba de aumentar la producción? Y la respuesta correcta era los mitmas. ¿Y por qué? Porque los mitmas, cuando te van a enseñar a trabajar la tierra, ¿qué es lo que se está buscando con eso? Se está buscando que la tierra produzca más. Entonces, eso es aumentar la producción, pues jóvenes. Por eso es que la respuesta de aquel examen, que les parecía a todos muy complicada, simplemente la respuesta eran los mitmas. Y los yanaconas, sí. Disculpe, Sí. ¿cuál era la pregunta? Ok. La pregunta del examen de admisión que fue hace unos años es, ¿cuál de los siguientes grupos, ¿no? del sistema social del incanato era el que se encargaba o tenía como función aumentar la producción? Entonces la respuesta eran los mitmas, porque este grupo de personas, cuando eran enviados a lugares lejanos, lo que tenían que hacer era enseñar cómo trabajar la tierra. Y obviamente que si estás buscando enseñar a trabajar la tierra, es porque quieres que la tierra produzca más, ¿no? Entonces es que la tierra pues dé una mayor productividad, y eso era la pregunta que hacían, ¿no? ¿Cuál de estos grupos tenía por función aumentar la producción? Entonces la respuesta eran los mitmas, porque sobre ellos recaía esta misión de ir a diferentes lugares recién conquistados para poder pues aumentar la producción de la tierra en esos lugares. Y aunque también podían haber ocasiones en que el problema no era aumentar la producción, sino también colonizar ante un despoblamiento. Pues imagínate que en alguna parte, por algún tipo de enfermedad, huaico o cualquier otra cosa, gente comenzaba, pues la gente moría
y a los meses, ¿no? Ese lugar estaba despoblado, no había mano de obra. Entonces lo que hacía el Estado Inca era buscar poblaciones para llevarlas a esos lugares y que ayuden otra vez a que la población aumente para que otra vez pueda haber mano de obra, ¿no? Porque para el incanato lo que les importaba era que haya mano de obra en abundancia para que produzcan más y más y más. Si no, pues su sistema económico se iba a ir, ¿no?, abajo. Para que se mantenga el sistema económico tan exitoso que los incas tuvieron, lo que tenían que tener era una abundante mano de obra que pudieran trabajar, trabajar y trabajar y generar grandes excedentes de producción. Los yanaconas eran aquellos grupos que no tenían ayllu. Bueno, te sacaban de tu ayllu para que vayas a ser sirviente de las panacas. Y esa cualidad ya comenzaba a heredarse, ¿no? Tú eras yanacona, tu hijo también heredaba esa condición, luego tu nieto, y esa era la suerte de los yanaconas, que era, digamos, la peor de todas, porque los otros grupos como Mi'kmaq, Chasquis tenían su ayllu y siempre lo iban a tener, ¿no? Podías ir a cualquier misión, pero regresabas y volvías con tu familia. Pero en el caso de los yanaconas, se quedaban sin ayllu y siempre su condición iba a ser la misma. Los esclavos, que son los piñas, van a ser enviados a la zona de selva, ¿no?, para trabajar en los centros de coca, ¿no? Entonces ellos son pues los que tienen la peor suerte porque en esos lugares alejados, ¿no?, tienen que ser explotados sacando la coca. Políticamente tienes el Sapa Inca, que es la máxima autoridad. El Sapa Inca tiene todas las funciones: política, militar, civil, judicial, y alguna vez también tuvo la función religiosa. Pero te digo que solamente fue alguna vez porque eso va a cambiar. Y acá en este esquema te voy a mostrar, mira. Tú estás viendo acá en esta hoja que por un lado en la etapa regional tengo a 8 incas, ¿no? Y por el lado imperial tengo a 5 incas. En total, ¿cuántos incas tengo? Tengo 13. El Capac Cuna, que es la lista oficial de los gobernadores incas, está conformado por 13 incas, 8 regionales y 5 imperiales. De los 13 incas, los primeros 5, desde Manco Cápac hasta Inca Roca, son incas de tipo, son incas del famoso Urin-Cusco, ¿no?, del famoso Bajo Cusco. Y estos incas, cuando gobernaron, también tenían funciones religiosas. Pero cuando llegamos a Inca Roca, ya el Inca ya no asume funciones religiosas, porque se va a crear otro personaje llamado sumo sacerdote o Huila Humo, que se va a encargar del aspecto netamente religioso, y el Inca se va a encargar de lo netamente político-militar. Así que desde Inca Roca hasta el último, que es Atahualpa, ya no hay ese poder religioso en el Sapa Inca, sino que para eso está el Huilac Humo, que se encargaba de todo el asunto de las ofrendas y sacrificios y todo ello, ¿ok? Así que a tomar en cuenta este detalle. Esto no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mostrando? Acá. El Sapa Inca tiene pues a su máxima, bueno, es la máxima autoridad y tiene su heredero, que es el Auqui. Recuerda que el Auqui se prepara desde muy jovencito para que cuando llegue a su turno de gobernar pueda estar completamente preparado. Hace un momento estábamos diciendo que cada inca tuvo su panaca, ¿no? Y que las panacas son las familias sanguíneas de los incas. Si tú ves en el cuadro que te acabo de mostrar hace un momentito que tuvimos 13 incas, ¿tú podrías decir que también hubieron 13 panacas? De repente sí, ¿verdad? Porque tú dices, profesora, pero cada inca tenía su familia. Por lo tanto, si son 13 incas, entonces 13 panacas. Claro, tiene muchísima lógica, pero en realidad, jóvenes, no fue así, porque tanto Atahualpa como Huáscar en ningún momento lograron consolidar su poder.
y por lo tanto, pues no tuvieron panacas. Ellos no lograron desarrollar panacas, ni Atahualpa ni Huáscar. Por eso es que ellos, al no tener panaca, entonces las panacas solamente fueron 11, ¿ya? Solamente fueron 11 las panacas. Atahualpa y Huáscar no llegaron a consolidar sus panacas. El Tucurricuy es el fiscalizador, supervisor, que todo lo observa, ¿no? Es como que los oídos y ojos del Inca. Los aposuyos son 4 funcionarios del más alto nivel. Por lo general son de la misma panaca del Zapa Inca. Y se encargan de administrar los suyos y también de darle consejos al Inca. Por eso es que a los aposuyos se les llama el Consejo Imperial del Cusco, porque van a servir para asesorar y aconsejar al Zapa Inca. El Tocricoc o Apunchic es una autoridad provincial, ¿ya? Que se encarga de un poder civil, judicial, pero solamente en una provincia. Y los curacas, que son bastante importantes, son los que lideran el ayu. ¿Por qué son importantes? A ver, te explico. Primero, porque el curaca es el que dirige, controla, lidera un ayu. Además, el curaca es el que integra al grupo, porque todo el ayu quiere a su curaca, respeta a su curaca. Cuando hay una fiesta pública, al curaca lo llevan cargado en un anda. Cuando el curaca muere, lo van a convertir en momia para seguir conservándolo. Cuando el ayu quiere transmitir algo a una autoridad mayor, lo tiene que hacer por medio de su curaca. Cuando el Estado Inca ordena que se cumpla la mita, la persona que te va a decir de qué manera vas a mitar es el curaca. Así que es una persona con muchas funciones importantes, no solamente en la etapa del incanato, sino también en la etapa virreinal, que lo vas a continuar viendo, pero ya no como curaca, sino como un cacique, ¿ya? Como un cacique. Muy bien. En cuanto a la economía, jóvenes, vamos a ver que hay principios que son los que gobiernan en el incanato de tal manera que el Zapa Inca también tiene que obedecerlos. La reciprocidad es la ayuda mutua. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Cómo es eso? Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo facilísimo. ¿Tú has visto o has escuchado esas bodas donde tú llevas un automóvil a regalar, sí o no? Y tú seguro que tú dices, ay, profesor, ahorita me quiero pasar así algún día para que me regalen un automóvil, un televisor, un viaje a Europa, ¿verdad? Ya, muy bien, excelente, que tú tengas esas ganas de casarte y que te regalen grandes cosas. Pregunta, esa persona que te regaló un automóvil en tu matrimonio, cuando esa persona se case, ¿tú qué le vas a regalar? ¿Un automóvil también o le vas a regalar un juego de vasos de vidrio? A ver, quiero saber tu respuesta. ¿Qué sería lo lógico, lo razonable, lo proporcional que tú tengas que regalarle a esa persona que te regaló un auto? ¿Un auto también o un juego de vasos de 10 soles la media docena? Habla. Creo que ya sabes la respuesta o sea, ya te estás respondiendo, ¿verdad? Claro, pues obviamente es algo del mismo valor, claro que sí. ¿Y a qué te lleva? Qué malos, por ahí pusieron un juego de vasos, creo. ¿Qué te lleva a pensar eso? Que es solamente prestado, pues jóvenes. Eso no es para que tú cuando ves en la noticia, en esas noticias sensacionalistas que ponen en el Facebook, en la tele, tú, wow, también me quiero casar así, ¿cómo no me hago una boda así? No, porque todo eso es prestado. Hoy te lo dan y mañana tienes que devolverlo. Y eso es la forma reciprocidad simétrica que se practicaba en el incanato, donde eso se practicaba entre los miembros de un mismo nivel. Ayu con otro ayu, un runa con otro runa, y no era siempre entre personas del mismo nivel. Tú no vas a aspirar a regalarle algo, a darle una ayuda a alguien de un nivel superior, porque tus posibilidades no van a poder, pues, alcanzar las grandes posibilidades de alguien de un nivel estatus superior. Siempre tiene que ser la reciprocidad en un mismo nivel, en las mismas condiciones. Por eso es que tiene que ser entre miembros de la misma clase social.
En cambio, cuando es redistribución, digamos que aquí es diferente. Porque, chicos, acá tiene que ver con una explicación mayor. Mira, tú sabes que en el incanato los hombres y mujeres tenían que cumplir con su mita. La mita era el trabajo obligatorio por turnos que cada persona realizaba como una forma de tributo. La persona que te va a decir cómo mitar es tu curaca. Te dirá, ¿sabes qué, Juana? Tú te vas a hacer ropa. Tú, Pedro, te vas al ejército. Tú, Ismael, bueno, Ismael no, ¿no? Tú, Pancho, te vas a hacer adobe. Tú haces chicha. Tú haces calzado. O sea, el curaca te dice cómo mitar. Una vez que has cumplido tu mita, ¿no? Que se cumplió la mita, todo lo que se logra recolectar, todos los excedentes que se van a obtener, van a ser guardados en unos grandes almacenes llamados colcas, de donde el Inca va a sacar, número 1, para hacer regalos a los pueblos que va conquistando. Número 2, que de esos colcas, mientras más repletos estén, más prestigio y poder tiene el Zapa Inca, obviamente. Y número 3, que de esos colcas, el Zapa Inca va a sacar para entregar a cada ayllu según su necesidad. Imagínate que tu ayllu está pasando por un mal momento porque todos se han enfermado de gripe o de alguna enfermedad y están en cama, las tierras están abandonadas, sin producir, y ustedes necesitan alimento y medicina. ¿Quién crees que te lo va a dar? ¿Lo vas a ir a comprar a la farmacia? ¿Vas a pedir donaciones? No, claro que no. Quien te va a dar lo que te está haciendo falta es el Zapa Inca. Él se va a encargar de darte lo que a ti te hace falta, bueno, a tu ayllu, y lo mismo con todos los ayllus, pero para eso hay que sacar, tener los colcas llenos, ¿no? Para poder sacar de ahí todo lo necesario. ¿Y cómo haces para llenar los colcas? Mediante tu trabajo, cumpliendo con tu mita. Entonces, es todo como, funciona como algo circular. Tú trabajas, haces la mita, se genera el excedente, se guarda en el almacén, de ahí el Inca saca, lo redistribuye entre los ayllus según sus necesidades y todos vivimos felices. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el principio de la redistribución, en donde el Estado Inca puede concentrar los recursos de todos los pueblos, pero pues eso se hace gracias al trabajo que cada persona cumple con su mita. Muy bien, y el Estado Inca los concentra, pero también los reparte. Ganadería, los incas van a practicar ganadería de altura para sacar lanas, charqui, textilería también para uso de las familias, ¿no? Estatal, ahí está, ¿ok? Ahí en cuanto a los tejidos, trabajaban las agyas en el Ayahuasi, no lo olvides. También tenemos, a ver qué más tenemos por acá. En cuanto a la agricultura, lo van a practicar los incas utilizando diversas técnicas. Esas técnicas, por ejemplo, son los guaruguaru, los huachaques, galerías filtrantes, andenes, canales, acueductos, reservorios. En pocas palabras, los incas van a utilizar todo lo que las otras culturas dejaron, porque recuerda que los incas son la tercera síntesis cultural del Perú, ¿ok? Vamos a ver ahora que las tierras son de 3 tipos, ¿ya? Tienes las tierras, acá no sé por qué siento que falta algo, ahí está, ya apareció creo, ¿no? Ahí está, ¿ok? Las tierras del Inca son las tierras del Estado, donde se alimentan las panacas y los grandes señores no provinciales. Las tierras del Sol son aquellas que se utilizan para la comida y la bebida durante las fiestas. Y las tierras del pueblo son de 2 tipos. Sapsi es la tierra que le pertenece a todo el ayllu y el topo es lo que le pertenece a cada hombre. Como persona que tú eres, tú tenías derecho a tener parte de la tierra comunal, ¿no? Que es la Sapsi. Pero cuando tú ya alcanzabas una mayoría de edad, tú ya podías casarte.
y una vez que te casabas, te entregaban tu topo. Normalmente por el hombre era un topo y por la mujer era medio topo. Profesora, ¿para qué me casaban y para qué me entregaban mi topo? Pregunta, te digo yo. Si el Estado Inca quiere aumentar la producción, ¿le conviene que tú estés en tu casa mantenido por tus padres hasta los 40 años o le conviene que tú ya te cases para que te den tu tierra y para que comiences a producir? ¿Cuál crees de las dos opciones que le convenía al Estado Inca? Obviamente que la opción B, que tú ya te separes de tu familia, te cases, se te entregue tu topo y tú comiences a producir también con tu propia familia. Por eso es que en el incanato trataban de casarlos bastante jóvenes para que ya les puedan entregar su tierra y comiencen a producir. La mita, ya sabes que es un trabajo obligatorio en turnos a favor del Estado. Solamente es en turnos, ¿ah? Es unos días al año que tenías que imitar, nada más. El AINI y la MINCA son formas de trabajo colectivo y la diferencia es que en el AINI trabaja todo el AYU, pero solamente se beneficia una persona o una familia. Mientras que en la MINCA trabaja todo el AYU, pero ahí sí se beneficia toda la familia o mejor dicho, ahí sí se beneficia todo el AYU, ¿ya? Entonces, en la MINCA se beneficia todo el AYU del trabajo colectivo, mientras que en el AINI trabajan todos, pero solamente se beneficia una persona o una familia. Chicos, ya no hay tiempo para más. Les voy a pedir que, por favor, esta parte le den una lectura, ¿no? Porque ya tenemos que ir al receso. Es el tiempo así, hay que respetarlo. Y ahí está la línea de tiempo para que lo puedas, ¿no? Sacar la copia, la captura, y vamos a dar las claves para despedirnos, ¿bien, chicos? En la número 1 vas a marcar la E de enano. En la número 2 marcas la E de enano. En la número 3 la C de casa. En la número 4 la B de barco. Y en la número 5 la A de avión. ¿Listo? Entonces, chicos, creo que ya no hay tiempo Miss, para más. Descansen, yo también. Miss, Sí, una sí, pregunta en la dos, ¿cuál era la alternativa? enano. En la 2 es enano. Muy bien. Gracias. Chicos, ya, ok. Gracias. Vayan a las consultas académicas para cualquier duda, ¿no? O para que amplíen cualquier información de este curso, de los demás cursos, pregunten a los tutores cómo acceder a eso, ¿ya? Y estudien, cuídense mucho y nos estamos reencontrando la siguiente clase. ¿Listo? Ya están, chicos, gracias. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao, chicos. Descansen. Nos vemos.